Wall Street Capital, y Jorge González, director fundador de Entendiendo Forex. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bienvenido, gracias. Hola, buenas tardes, Susana. Amin, tras un periodo en el que la volatilidad de los mercados se había mantenido cerca de mínimos, ¿cómo afectaron a los mercados las más recientes pruebas balísticas de Corea del Norte y el atentado terrorista en el metro de Londres? Bueno, en primer lugar, este asunto de lo de Corea del Norte ya lo hemos visto antes, es una película que ya se ha visto. Incluso durante la Guerra Fría había modelos econométricos que se utilizaban para tratar de modelar estas situaciones, que eran llamados de halcón o paloma, y llegaban a la conclusión de que estas situaciones casi siempre llegan al mismo equilibrio. Por un lado, ambos contendientes tratan de mostrarse lo más duros y lo más difíciles que puedan hacerse a su contrincante, pero por el otro lado, no muy en el fondo. Ambos saben que, pues vamos, entrar en una pelea de verdad sería un costo impagable y deciden finalmente no hacerlo. Creo que este es el caso de Corea del Norte contra Trump. Lo malo de esta situación es que a ambos, cada vez que no cumplen una amenaza, se empieza a desgastar su palabra. En el caso de Trump y de Kim Jong-un, ya se dijeron mutuamente que se van a hacer llover una nube de fuego, que se van a destruir, que se van a reducir a cenizas, y cada vez queda más claro que, es una fantochada de parte de los dos. En el caso de Japón, hace unas semanas, cuando la primera prueba de misiles de Corea del Norte, el mercado sí lo resintió, porque era la primera vez que en Japón sonaban las alarmas de bombardeo desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ahora que va quedando cada vez más claro que esto es nada más un amago de parte de Corea del Norte, en el caso de hoy el mercado prácticamente no lo resintió. Lo mismo pasó con los atentados terroristas en Londres, que afortunadamente no dejaron muertos, no dejaron heridos de gravedad, y en cuanto se empezó a conocer la información, la libra esterlina subió en lugar de caer. Entonces creemos en Black Wall Street que esto es una parte de una nueva normalidad que tristemente no va a tener solución en el corto plazo, y hay que tratar de acostumbrarse a vivir en la medida posible con ello, y eso es lo que hicieron los mercados hoy, no resentir los efectos. Así vemos la reacción de los mercados. Jorge, por otro lado, la paridad peso-dólar no ha logrado superar los 18 pesos en esta segunda mitad del año. Esto incluso a pesar de que las condiciones parecieran ser negativas para México. ¿Cómo consideras que se comporte el tipo de cambio en los siguientes meses? Sí, importante decir que las condiciones parecieran ser negativas para México. Hoy por hoy no lo veo yo de forma personal de esa manera. Estamos en un modo de espera para ver qué sucede con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, y por eso el tipo de cambio se ha comportado en un rango muy lateral, con un periodo de compresión de fuerza. Pero prácticamente estamos en niveles previos cuando ganó Donald Trump. Estamos en esos niveles, un poquito más abajo, y eso tiene que ver mucho también por la operación de carry trade. Lo podemos ver en la posición en Chicago, como está demasiado abultada, los máximos desde el 2014. Entonces quiere decir que hay un atractivo por estar en tasa en México. Simplemente estamos a la espera, por eso no estamos viendo niveles adicionales de baja, y sí vemos también una zona de soporte donde formamos los mínimos en 17.45. Esa parte vemos difícil de romper. Pudiéramos ver una extensión 17.30, pero se ve un poco complicada. ¿Por qué? Si vemos el panorama de largo plazo, vemos una gráfica mensual, por ejemplo, una gráfica semanal, podemos ver que estamos inmersos en una corrección de una tendencia alcista, y eso podemos considerarlo como una tendencia de mediano plazo. Una tendencia de corto plazo vemos que es una tendencia de baja perfecta, pero ya vemos las bajas limitadas, ya vemos que estamos perdiendo ímpetu en el mercado, en el ímpetu de baja, y no tenemos factores adicionales positivos, eso sí, no negativos, pero no adicionales positivos, como para pensar en niveles más abajo de momento, ¿verdad? Entonces estamos a la espera de nueva información que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, y también, muy importante, con el Fed. ¿Qué es lo que va a poder hacer el Fed hacia adelante? Si viene un alza adicional y si viene la modificación de su balance. Bien, Amin, hoy en particular fue un día crucial en la bolsa mexicana, pues se ejecutó el esperado rebalanceo de la muestra del IPC, del cual ya habíamos platicado, y además se juntó con el vencimiento de las opciones quadruple witching en el mercado estadounidense. ¿Cuál fue el saldo de estos movimientos en el piso de remates? Cuéntanos.
Bueno, en el caso del rebalanceo, como bien mencionas, era algo cuyas generalidades ya se conocían por lo menos desde hace meses. Sabíamos que iban probablemente a deslistar del IPC a 2 emisoras y hace unas semanas ya se supo cuáles iban a ser esas, que al final fueron OHL y la acción de la propia Bolsa Mexicana. Entonces, en el caso de la acción de la Bolsa Mexicana, bueno, era un problema cantado. Muchos fondos institucionales, sobre todo extranjeros, tienen etiquetados ya de manera directa cientos, si no es que miles de millones de dólares que van directamente a las empresas que están listadas en el IPC. Entonces, si la acción de la Bolsa Mexicana sale del IPC, bueno, es entendible que al no entrar estos capitales, el precio se presiona hacia abajo. También, bueno, hay por ahí un dicho de que nada le duele más a un tianguista que el hecho de que otro se le ponga justo enfrente. Y eso es justamente lo que le pasó a la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora con la inauguración de la bolsa, la famosa Viva, bueno, va a ser una competencia directa que por lo menos en el corto plazo sí le va a restar oportunidades a la BMV. Es probable que en el largo plazo logre ampliar el mercado de valores mexicano y eso, bueno, va a ser positivo para todos, pero por lo menos en el corto plazo sí vemos una afectación en el precio del papel. De hecho, ya rompió los 30 pesos, hoy rompió incluso la barrera de los 29 pesos, que era un soporte importante, y aún así decidimos no participar y vamos a mantenernos manos fuera hasta darnos cuenta de un cambio de tendencia. Respecto del quadruple witching, bueno, es un tema un poquito complejo, como bien mencionas, tiene que ver con el vencimiento de las opciones en Estados Unidos, que son una especie de seguros que los inversionistas compran para, vamos, tratar de amarrar el precio o un rango de precios de una acción. Pero bueno, el nombre al final es bastante explicativo por sí mismo. Ese día se sueltan las brujas en la bolsa de valores y no es raro encontrar variaciones inmediatas de 3 o 4% que si las logras atrapar, bueno, te pueden dar un buen rendimiento. De hecho, hoy en Black Wall Street logramos atrapar algunas y hubo traders que dieron el grito anticipado. Pero bueno, al final la parte importante del quadruple witching, por lo menos en el mercado mexicano, es que en esta ocasión la Bolsa Mexicana no tuvo que entrar en un receso administrativo como pasó hace unos meses en el anterior quadruple witching, que el sistema de órdenes se les saturó y bueno, se paró todo y tuvieron que entrar en receso, lo cual demuestra también el grado de desarrollo del mercado mexicano a veces, pero bueno, esta vez se dieron oportunidades y creo que no hubo mayores consecuencias en el mercado local. Bien, Jorge, aunque los mercados americanos se encuentren en máximos, los inversionistas parecen dejar de turnar más bien sus posiciones a riesgo. Muestra de esto es que se detectaron 1.7 mil millones de dólares de entradas a bonos del Tesoro americano en las últimas semanas. Este es el mayor incremento desde el año 2002. ¿Cómo observas que la Fed se comporte a estas condiciones económicas actuales? Sí, bueno, yo creo que el Fed está en una etapa de espera y de observación, sobre todo ahora con los cambios que pueden darse en la economía con los fenómenos meteorológicos que sucedieron tanto en la parte de Texas, en Houston, como en Florida. Yo creo que el Fed va a esperar a ver los resultados económicos, las condiciones económicas, cómo van caminando, pero a fin de cuentas yo de forma muy personal opino que el Fed está en su parte final de su ciclo de alza de tasas y encontrando dificultad para llevarla a cabo. Ha postergado muchas veces las famosas alzas de tasas o la última. E incluso en la semana pasada veíamos los futuros de los fondos federales con probabilidades de aumento de tasa del 30%. Apenas hoy se disparó para la reunión de diciembre arriba del 50%. Y vemos el Treasury 10 años reaccionando cerca del 2.20, pero se encuentra un poco difícil. Tuvimos el dato de inflación también, que es importante, y lo vimos con un repunte, pero esta inflación puede ser no estructural y puede ser una inflación que obedece a una externalidad que tiene que ver con los fenómenos meteorológicos. Entonces difícilmente yo pensaría que a través de esa inflación el Fed tuviera herramientas para subir las tasas nuevamente, si acaso una vez más y luego un periodo de pausa y posiblemente ya llegue al final y recortes hacia adelante. Por eso mismo creo yo que los inversionistas se están turnando hacia los bonos del Tesoro con miedo a que venga un estancamiento y ya no tenga el crecimiento las bolsas de valores, ¿verdad? Que mucho tiene que ver no nada más por el Fed, sino por la espera de los planes de Trump. Y si no logran llevarse a cabo, si no logra llevar a cabo su plan de inversión, su plan de recorte de impuestos, posiblemente veamos un retroceso importante en los mercados de accionarios.
Bien, pues muchas gracias por el análisis del día de hoy. Amin Vera, analista económico en jefe de Black Wall Street Capital, y Jorge González, director fundador de Entendiendo Forex. Muy buenas tardes y que tengan un gran fin de semana de independencia.